Somos poquitos, pero vamos a sacarle mucho provecho a estas pláticas. Hace rato mencionaban de que no estamos preparados todavía, de que nos falta mucho, tenemos muchas áreas de oportunidad. En la inauguración vi aquí todo lleno y ahorita los que están son los que realmente tienen interés, son los que realmente quieren seguir aprendiendo, quieren seguir intercambiando conocimientos y experiencias. Y eso es lo que va formando ese capital social, ese capital humano que va a hacer frente a los desastres. Porque vivimos en un país donde estamos expuestos a muchos peligros, a muchos fenómenos. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas del número de desastres que ocurren a nivel mundial y aquí en nuestro país, vemos una tendencia que se está incrementando. Las pérdidas económicas están creciendo de manera exponencial. Se ha reducido el número de muertos asociados a los desastres, había una tendencia, pero ya empezamos a ver también que esa tendencia parece que se está revirtiendo. Entonces quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas, que podemos mejorar y que podemos hacerlo mejor. Entonces, de ahí una de las partes, comentaba el arquitecto Paz, de las funciones o los objetivos del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, es la transferencia del conocimiento. Y cuando me invitaron a participar en la conformación del programa del primer congreso y de este segundo congreso, se nos ocurrió ponerle, así como el marco general de estos congresos, territorios más seguros, más humanos. A final de cuentas, de eso es lo que se trata nuestro trabajo, lo que hacemos, proteger la vida humana. Pero no solo protegerla, eso es lo primordial, pero también que tengamos una vida digna, una vida segura en el lugar donde nos encontremos, sea en una ciudad grande, sea en un municipio pequeño, en una comunidad, en una localidad. Entonces de ahí surge este concepto de territorios más seguros y más humanos. Y para este segundo congreso planteamos que fuera de la ocurrencia del desastre a la gestión del desarrollo. Todos hemos escuchado lo que es la gestión del riesgo de desastre, oímos resiliencia en los discursos, todo el mundo menciona la gestión integral y la resiliencia, ahora somos más resilientes, pero ¿realmente entendemos qué significa esto? Aquí varios dijeron no, y yo creo que no. Y lo estamos viendo en los hechos, en las estadísticas. Está creciendo el número de desastres. El impacto económico y las consecuencias y los efectos que tienen los desastres se traducen en todos los ámbitos de una nación. Ahorita vamos a mencionar algunos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Es un cambio de paradigma total de la forma en cómo estamos atendiendo los desastres. Y de eso se trata este congreso. Se armó, el programa y los invitados. Ocurre un desastre, tenemos que responder de una manera adecuada, prepararnos, pero ahí no debe de quedar, ahí no queda todo. Porque si no hacemos algo diferente a lo que estamos haciendo ahora, van a seguir ocurriendo desastres y van a seguir ocurriendo lo que todos sabemos. Se trata de evitarlo. Yo siempre pongo aquí un ejemplo, y varios de los que me han escuchado pláticas o alumnos de diplomados o de la maestría, oyen cuando siempre digo esto. Antiguamente algunas culturas, civilizaciones pensaban que los desastres eran castigos divinos. Si eso es lo que nosotros creemos, si es la concepción y estamos convencidos que un sismo, un huracán, nos los envía Dios, entonces la forma para evitar un desastre, ¿cuál es? Rezar, hacer sacrificios humanos, portarnos bien. Entonces es bien importante entender lo que es el desastre y cómo se genera el desastre. Y esta plática, que tiene que ver con el marco conceptual del Congreso, es justamente eso, irnos convenciendo nosotros
de que existen acciones que nosotros llevamos a cabo como sociedad, como nación, que van generando riesgos y que esos riesgos eventualmente se materializan en desastre. Si entendemos a cabalidad cómo se conforman esos riesgos, entonces podemos atacar, como decía el marco de Hyogo, ahora en Sendai, los factores, las causas de fondo que me generan los desastres o los factores subyacentes que me generan los desastres. Entonces, de eso se trata un poco mi plática. Anoté ahorita que estuve escuchando en la inauguración algunas frases y me vinieron a la mente otras. Dice, por ahí alguien dijo, los desastres no son previsibles. Quiero que lo piensen, por favor, esta afirmación. Los desastres no son previsibles. Piénsenlo ustedes, reflexiónenlo y ustedes mismos respóndanse. ¿Son previsibles o no son previsibles los desastres? Y esto me recordó, por ahí también leí hace una semana, no menos, que este sismo que ocurrió el 19 de septiembre era una tragedia anunciada. Entonces digo, bueno, ya aquí hay una contradicción. Por un lado, escucho que los desastres no son previsibles. Y luego leo, por otro lado, que es una tragedia anunciada. Yo me inclino más, bueno, no me inclino, estoy convencido que son tragedias ya anunciadas. Y recuerdo mucho una frase de quien fue gobernadora en Yucatán, de Ivonne Ortega, en una jornada de protección civil. Acababa de impactar un huracán, no recuerdo cuál huracán fue, y antes de que entrara el huracán, dice, fui a visitar a varios de los municipios donde se esperaban los mayores daños, y me di cuenta, así dijo la gobernadora en aquel entonces, que ya eran damnificados antes de que entrara el huracán. A mí me llamó mucho la atención, digamos, que una autoridad de ese nivel, de alguna manera estaba entendiendo que ya la tragedia estaba anunciada. Entonces, ¿por qué esperar hasta que llegue un fenómeno perturbador y entonces responder al desastre? No. Mejor, si ya sé que es una tragedia anunciada, hago algo para evitar que eso se materialice. De eso se trata. Esa es la idea. ¿Y esto qué tiene que ver con el desarrollo o la gestión del desarrollo? Porque yo les mencionaba, las acciones que toman las personas como sociedad, como nación, son las que van construyendo condiciones de vulnerabilidad que me generan riesgo y estos riesgos se materializan en desastre. Entonces, de eso voy a platicar. Otra de las frases que escuché, también oficial, dice, ante las fuerzas de la naturaleza, todos somos vulnerables. Piénsenlo. ¿Es verdad? Es algo así como decir, no tenemos nada que hacer contra el cambio climático. No podemos hacer nada contra los temblores. No podemos hacer nada contra una ladera que se desliza. ¿Sí podemos o no podemos? Yo estoy seguro que sí. Definitivamente sí. Quizá habrá algunos casos, pero en la mayoría de los casos podemos hacer mucho ante una condición latente y no esperar a que se materialice para responder. No podemos reducir el riesgo a cero. Entonces debemos prepararnos para que cuando se presente una emergencia la atendamos de una manera eficaz, de una manera planificada, de una manera organizada. Comentaba hace rato Jorge Ortiz, empezando desde un marco legal adecuado. Por ahí leí también otra frase que decía, todos los mexicanos sabíamos que tarde o temprano un gran terremoto sucedería. Este fue el gran terremoto, el del 19 de septiembre del 2017. Yo les puedo asegurar que no. Vivimos en un país donde interactúan 5 placas tectónicas
están identificadas zonas en donde tienen potencial de generar grandes temblores. Entonces, este fue uno. Tuvimos 32 años para hacer muchas cosas. Si pudiéramos regresar el tiempo, 32 años, ¿haríamos las cosas igual o haríamos algo diferente? Yo creo que todos me responderían, ¿haríamos algo diferente? Yo creo que no. Tenemos ahora, no sé, quizás 32 años, 10, 1, 50, para hacer las cosas de manera diferente. Dice Alain Lavelle, los desastres son oportunidad. Y eso gracias a que Yaya me lo recordó. Entonces tenemos oportunidad de cambiar la historia y el futuro de nuestro país. ¿Cómo? Gestionando los riesgos de una manera adecuada. A nivel individual y a nivel como sociedad. Protección Civil somos todos. Por ahí preguntaban ahorita a través de la transmisión que están haciendo en internet, que me expliquen qué significa todos somos Protección Civil. Todos. O sea, Protección Civil no es nada más una institución, una persona que la cambian cada 3 años o cada 6 años. Protección Civil son todos los sectores de gobierno, los planificadores del desarrollo, los de turismo, los de educación pública, los de las contralorías. Todos tienen una responsabilidad y un papel que cumplir dentro de la gestión del riesgo de desastre. Y eso me llama mucho la atención porque, voy a hacer una confidencia, hubo por ahí una iniciativa, soy asesor en la Cámara de Diputados, donde en una ley se pretendía reformar e incorporar conceptos de la gestión del riesgo de desastres para que en ese sector en particular tomaran responsabilidades. La respuesta en un predictamen fue no, ya está en la de Protección Civil, ¿para qué la pones aquí? El marco de Sendai establece que se deben de asignar responsabilidades específicas y muy claras a todos los actores que conforman la gestión del riesgo. Entonces, en todas las legislaciones de cada uno de los sectores deben de estar definidas ahí bien claras cuáles son esas responsabilidades. Pero todavía nos falta, espero que no mucho, por entender eso y que todos lo asumamos, hasta en las decisiones que tomamos a nivel personal. Ya lo he platicado, para comprar yo un departamento me basé en el mapa de aceleraciones de la Ciudad de México para un sismo de magnitud 8.2 en la costa de Guerrero. Esa fue mi decisión para elegir qué departamento comprar. Entonces debe ser parte de la vida, dice Alain Lavelle, debe ser parte del ADN del Estado, de las personas, la gestión del riesgo de desastres. Entonces, bueno, ¿dónde dejé el control? ¿Quién sabe? Aquí está. Aquí me voy a ir rápido. Esta es la definición de protección civil que viene en la Ley General, que se reformó en el 2012. Y el 23 de junio fue la última reforma que se hizo. Si a cada uno de ustedes les pregunto, ¿qué es protección civil? Pues me va a dar una definición, acciones para apoyar a la población, en fin. Pero así viendo rápidamente, y sobre todo voy a llegar al último recuadro, es una acción solidaria y participativa. Ya lo vimos ahorita, ya se habló de la solidaridad de los jóvenes, de los millennials que participaron. ¿Faltó coordinación? Sí, faltó coordinación. Todos participan. Estoy de acuerdo en que no se debe dividir, porque si todos somos protección civil, todos somos culpables. Todos debemos ser parte de la solución si somos parte del problema. Autoridades, sociedad, y eso es la gobernanza, que me toca dar una plática también sobre lo que es la gobernanza del riesgo. Jorge Ortiz mencionó esto de la gobernanza. Entonces, va vinculado a esto. Algo bien importante, esta nueva definición del 2012 dice en consideración de los riesgos, ya no el desastre. Entonces vamos viendo este concepto de la ocurrencia del desastre, tenemos que ir evolucionando al concepto del riesgo y vincular este riesgo a la gestión del desarrollo. Entonces, esto es algo que está en la definición de la propia Ley General de Protección Civil.
y es lo que regula, digamos, todo el marco de los estados. Punto bien importante, y debemos de lograr ese cambio de paradigma, centrarnos en el riesgo, donde participan sector público, privado y social. Ya se ha comentado esto y no hay que dividir, siempre hay que sumar, ¿no? Y nosotros ahorita que estamos del lado de la sociedad, ¿hay alguien de aquí de dependencias de gobierno, autoridades? De Protección Civil de Hermosillo, ¿verdad? No se vale, y yo felicito mucho porque lo he visto en varios eventos que organiza el colegio, en varios eventos de la sociedad, y así es como debe ser, únicamente sumando es como lo avanzamos. Planes, estrategias, recursos, y luego dice aquí, privilegiando la gestión del riesgo y continuidad de operaciones. En la anterior definición de gestión de lo que es protección civil, no venía esto de la gestión del riesgo, este nuevo concepto que todos hablan, pero pocos entienden. ¿Y qué es lo que tutela? En primer lugar, la vida. La vida. Sus bienes, infraestructura, planta productiva y medio ambiente. Si se dan cuenta, todo gira en torno al ser humano. Me han dicho que soy antropocéntrico, no sé qué, pero pues no importa, de eso se trata, la vida, proteger la vida. Entonces, partiendo de esta definición y del concepto de territorios más seguros y más humanos, aquí nos basamos en este concepto de seguridad humana que establece la ONU, donde todos desearíamos, todos quisiéramos tener una vida libre de amenazas profundas a los derechos de las personas, a nuestra seguridad, incluso nuestras propias vidas. Eso es lo que aspiramos, es lo que quisiéramos. Evidentemente hay amenazas, hay factores externos que pueden, de alguna manera, afectar esta aspiración a la que todos queremos. Y entonces, Naciones Unidas, particularmente el Programa Nacional, el PNUD, el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, puso esta definición de que el desarrollo humano supone contar con un espacio en el que la gente pueda desarrollar todo su potencial y llevar una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Y esto fue lo que me inspiró al título de Territorios más seguros, más humanos. A final de cuentas es lo que se trata. Piénsenlo a nivel individual ustedes con sus familias. Ustedes no quisieran que sus familias tuvieran esta vida libre de amenazas de cualquier tipo. Entonces, conceptos como que es la gestión del riesgo, la seguridad humana, desarrollo sostenible, cambio climático y muchas otras políticas de desarrollo social y demás, no deben de trabajarse de manera aislada. Deben de trabajarse de tal manera que se vinculen unas con otras y se complementen para lograr eso que lo que quisiéramos. Entonces, si tenemos en mente eso como objetivo, si se dan cuenta, ya no estamos hablando ahorita, o no nos debemos de centrar en el desastre, en el momento de la desgracia. Busquemos cómo evitar eso. Obviamente, tenemos que responder cuando se presente un desastre. Eso no debe de olvidarse o debe de dejar de… Al contrario, nos falta mejorar muchísimo en la atención de los desastres. Pero entonces vayamos cambiando el modo para lograr este objetivo. Entonces, sismo del 85, parteaguas en nuestro país, surge la protección civil, las bases para el establecimiento nos preparamos. Y la primera ley surge 14 años después del sismo del 85. O sea, tuvieron que pasar 14 años para que surgiera la primera ley. Y luego después 14 años para que saliera el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Pero bueno, en la primera ley ya se hablaba que las 3 etapas de la prevención, auxilio y recuperación. Pero si ustedes leen bien, lo analizan bien, esta parte de prevención está más vinculada o se entiende más a la preparación. Es el primer error, primer paradigma que debemos de romper. Y debemos de llegar justamente a ese objetivo final, que es lo que quisiéramos. ¿Lo estamos logrando?
Yo diría que no. En ocasiones, espero no meterme luego ahí en problemas, pero el desarrollo, los intereses económicos o de poder que existen en nuestro país, intereses a lo mejor a veces muy individuales, no privilegian el bien común y se otorgan permisos para desarrollos turísticos habitacionales en zonas donde no se deberían de hacer, pero prevalecen otro tipo de intereses que tarde o temprano van a traducirse. Y ejemplos hay muchísimos, podemos mencionar muchos. Recientes, 2013, en Ingrid y Manuel, vimos zonas en Acapulco, de la zona Diamante, de que no eran zonas aptas para el desarrollo habitacional. Sin embargo, estaba lleno de desarrollos habitacionales que se inundaron y fue un gran desastre y mucha pérdida para las personas. Esta lámina resume lo que es mi plática y lo que quiero transmitirles. Y cuando la he puesto siempre digo, si quieren tómenle una foto y se pueden salir, pero siempre y cuando la lean y la entiendan. Entonces un poco es la evolución. Formalmente en 1985 surge el Sistema Nacional de Protección Civil, va evolucionando, ahí voy poniendo por años los grandes hitos de la protección civil en cuanto a acciones que considero importantes. En 1986 las bases para el establecimiento del SINAPROC. En 1998 se crea el SENAPRED. Ahí estuve 24 años colaborando en el SENAPRED. Luego en 1996 se crea el FONDEN. En el 2000 la primera ley. En el 2003 se crea el Fondo para la Prevención de Desastres. En el 2010 se actualizan las reglas de operación del FONDEN ya con otra visión que incorpora la gestión del riesgo y muchos otros elementos muy buenos. Y en el 2012 una nueva ley que es necesario actualizarla y la ley de cambio climático que está muy vinculado con todo esto. Entonces, ¿y cómo va evolucionando desde una protección civil reactiva a una preventiva, a una protección civil con un enfoque de gestión del riesgo? Entonces, voy a ir hablando de esto más adelante y vinculándolo con el tema del Congreso. Así, de manera muy general, son estas tres etapas de la protección civil y su evolución. La protección civil reactiva, que está orientada a la preparación y a la respuesta. Y es así como funciona mucho la protección civil todavía en varias partes de nuestro país. Hasta mencionaba Jorge, de la forma tan peculiar que habla Jorge, de qué hace protección civil, que a mi gusto no debería de hacer protección civil, panales de abejas, o sea, todo le toca a protección civil. Y a protección civil le toca pagar los platos rotos de desarrolladores, de las áreas de planeación que no asignan recursos, de finanzas, del área que ustedes quieran. No apoyan a protección civil, pero eso sí, protección civil debe de limpiar el tiradero después de la fiesta. Después se empieza a hablar de una protección civil preventiva, en los programas nacionales de protección civil que ha salido en cada administración, se va reflejando este cambio. Si ustedes revisan esos programas, van a ir viendo, pues lo primero está más enfocado a debemos de responder de manera adecuada ante los desastres y no lo hemos cumplido, pero ahí vamos, ¿no? Protección civil preventiva, pues creo que nos faltó todavía cumplir con los objetivos que se plantearon. Y ahora gestión integral del riesgo, del cual yo creo que estamos todavía de manera muy incipiente, empezando a entender qué es la gestión integral del riesgo. Hay un evento, el huracán Mitch en 1998, que impactó de una manera muy negativa a Centroamérica, países como Honduras. Estas imágenes ya también las hemos visto aquí en México, en Tabasco, cómo les ha ido con inundaciones en el 2010, luego antes 2007, en el huracán Alex en Monterrey, en fin, muchos ejemplos, ¿no? Pero particularmente este evento, el huracán Mitch, impactó de tal manera a Centroamérica y algunos países como Honduras, Nicaragua, que varios estudiosos hicieron, digamos, un análisis y mencionan que este evento en algunos países de Centroamérica representó 10 años de retroceso en el desarrollo.
venía creciendo esos países con un cierto nivel, a cierta tasa. Viene este evento, obviamente se interrumpe ese desarrollo y no pudieron recuperarse. Ese bajón que tuvieron representó 10 años de retroceso en el desarrollo. Entonces, esto hizo que varios de los pensadores y de los teóricos, y algunos no tan teóricos de lo que es la gestión del riesgo, el grupo de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres de Latinoamérica, Alan Lavell, Elizabeth Mansilla, varios pensadores dijeron, bueno, algo está pasando y algo debemos de hacer que no estamos haciendo bien, ya desde aquellos años. Y dicen que, decían, bueno, ¿por qué? Y se cuestionaban si la magnitud de los daños y pérdidas humanas y materiales asociadas a este huracán tenían que ver nada más con la magnitud del fenómeno o había otros factores que habían ocasionado que ese impacto fuera tan grande y que había afectado a la economía y a la sociedad en general. Entonces empezaron a cuestionar, a ver, un desastre depende de la magnitud del fenómeno. ¿Ustedes qué me dirían? La respuesta es no, definitivamente no. Depende de esas condiciones preexistentes para determinar la magnitud del desastre. 1985, 2017. Un desastre, quizá sí, no tan anunciado. Sí estaba anunciado. Particularmente estaba leyendo ayer de esta escuela, es la escuela Repsamen. La parte que se cayó de la estructura fue un añadido que se hizo posteriormente, que inclusive inicialmente se les había negado la licencia de uso de suelo para que fuera una escuela. Pero pues se arreglan las cosas fácilmente, ¿no? Y muchos otros edificios que mencionaban ahí los ingenieros civiles que conocen de estos temas, de reglamentos, que veían era evidente que no se cumplían las especificaciones del reglamento para que fueran construcciones seguras. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿Del sismo? ¿O de la persona que no construyó bien el edificio? ¿O de la autoridad que autorizó que se construyera? ¿O de la persona que no hizo la verificación? ¿O de la constructora que hizo mal el diseño? ¿O de la constructora que quiso ahorrarse? ¿O del dueño que quiso ahorrarse recursos para tener más ganancias? Sismo del 85, esta lámina la tenía para pláticas que di antes del 19 de septiembre. Dije, la voy a poner aquí. Un desastre impacta a todos los sectores, ya hablábamos. Particularmente el sismo del 85 tuvo un impacto en términos económicos del 2.4% del Producto Interno Bruto del país. O sea, de todo lo que se produce en el país, los 4.100 millones de dólares que costó ese evento, representa el 2.4%. Dicen, pues no es mucho. Si esto lo traducimos ya a pesos y lo ponemos los ceros de cuánto es muchísimo. ¿Y cuántas acciones no se podrían hacer con esos recursos? Nos quejamos todos siempre de que no tenemos recursos, que no alcanza para todo. Está tan complejo el país que se requieren recursos en todos lados. Entonces, esos 4.100 millones de dólares, que traducidos a pesos, 5 minutos me faltan. Entonces, pues bueno, cada vez que hay un desastre nos afecta en todos lados. Agricultura, ganadería, pesca, comercio, servicios, industria, tiene efectos políticos, sociales, económicos, en vivienda, escuela, salud, cultura, hidráulica. Entonces, ¿de quiénes se afecta todo esto? Es nada más responsabilidad de Protección Civil. Pues ahí están todos los sectores, ¿no? Todos deben de trabajar. Pérdida de vidas, bueno, interrupción, cambios políticos. Yo les aseguro que así como en el 85 surgieron grupos sociales que después se agruparon en nuevos partidos políticos y hubo un cambio del partido dominante en la Ciudad de México, yo les aseguro que este evento también va a traer efectos políticos, ¿no? Y sobre todo con la participación de los jóvenes, que ahora está más consciente
y que ahora dispone de herramientas como las redes sociales para organizarse, para comunicarse. Entonces estaremos analizando en unos 10 años tal vez, os recordarán, si va a tener este tipo de afectaciones, este tipo de cambios. Yo ahí dejo la presentación. 10 minutos me quedan. Ya me aumentaron. Ya ven, como si es cierto eso de que... Sí, hace rato 5, pero ahora ya tengo 10. Vean como si es correcto la afirmación. Vean estas imágenes así rápidamente. Son desastres anunciados. Entonces, vamos a esperar a que se acerque el huracán para tomar acciones preventivas y avisarles con megáfonos, ahí viene el huracán, resguárdense, váyanse a los refugios. O desde antes empezamos a trabajar para evitar que se traduzca en desastre. Estas causas, ¿cuáles son las causas que me generan el desconocimiento de los riesgos, las prácticas de desarrollo inapropiadas, el crecimiento desordenado, la distribución desigual de poblaciones? Existe un vínculo entre pobreza, vulnerabilidad y desastre, mala gestión ambiental, la no observancia de normas. Todas esas podemos llamar, yo les digo, vulnerabilidades institucionales, y la mayor vulnerabilidad institucional de este país, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, es la corrupción. Hay muchos factores que van creando estas condiciones, factores físicos. No es lo mismo, cuando dicen todos somos igualmente vulnerables ante la naturaleza, si vemos esta casa y vemos la de arriba, no son igual de vulnerables. Entonces, no es correcto decir que todos somos vulnerables ante la naturaleza. Existen factores sociales, cómo percibimos el riesgo, pobreza, cómo nos organizamos, inclusive hay relaciones de poder, en fin, la sociedad es compleja y todas esas complejidades de una sociedad mal llevadas pueden crear factores que incrementan nuestra vulnerabilidad, y no se diga factores ambientales. Entonces, algo bien importante de entender es que los riesgos no son producto de manifestaciones de la naturaleza o de amenazas generadas por el hombre, sino son producto de procesos y decisiones y acciones que derivan de los modelos de desarrollo o de transformación de nuestra sociedad, y que esto se ve afectado por factores institucionales, culturales, políticos, económicos, de toda índole. Cuando entendamos esto, dejaremos de culpar a la naturaleza de que se deslavó una ladera. Acciones como deforestar crean estas condiciones. Entonces, el riesgo debe ser el objeto de estudio y punto de partida. El desastre ya es un hecho cumplido, ya está. Únicamente podemos actuar sobre las consecuencias. Pero, si nos centramos en el riesgo, una condición latente, algo que es probable que ocurra, entonces podemos intervenir sobre las causas, ya no sobre las consecuencias. Podemos trabajar en reducirlas o eliminarlas para evitar que llegue el desastre. Algunas frases que están bonitas, se las aprenden y las mencionan en un discurso, van a dejar impactados a todos. Desde Alan Lavelle dice, el desastre se concibe entonces más en términos de la concreción o actualización de condiciones de riesgo preexistentes. Yo digo, se materializa el riesgo cuando ocurre un desastre. Entonces, es más relacionado con esta materialización de las condiciones preexistentes que como una manifestación de la furia de la naturaleza y de impactos inevitables. Si entendemos esto, vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Otra frase. El riesgo es producto de la interrelación de amenazas y vulnerabilidades. Es, al final de cuentas, una construcción social dinámica porque va cambiando, van creciendo la población, continúa el desarrollo y es cambiante. Y está diferenciado en términos territoriales y sociales. Tiene que ver con territorios seguros, el área geográfica y las condiciones de la gente que vive en esos territorios. Debemos de buscar armonizar
y adaptarnos a nuestro entorno. La reducción del riesgo o el control de la construcción de vulnerabilidad y la opción de reducir así los daños futuros asociados con el impacto de los fenómenos perturbadores constituye un elemento fundamental y uno de los factores que debería definir el desarrollo. Vamos viendo esta evolución de la ocurrencia del desastre y estamos llegando ya al desarrollo y este vínculo que existe entre riesgo, desastre y desarrollo. Con esta concluyo. La gestión del riesgo implica intervenciones en los procesos de planeación del desarrollo, la formulación de políticas, estrategias, planes, proyectos para corregir errores u omisiones del pasado y reducir las causas que generan vulnerabilidades y riesgos en el futuro. Es el concepto de este Congreso. Hay que seguir atendiendo los desastres, debemos de seguirnos preparando, coordinarnos mejor y estar preparados para responder de una manera efectiva. Ya se comentó esta parte. Debemos reducir los riesgos existentes y debemos prever el no generar riesgos hacia el futuro. Y esto se vincula con el desarrollo. Y esto ya es lo mismo que les dije. Nada más será que sí como que para reafirmar. Y es una propuesta de definición de lo que es la gestión del riesgo. Ya está en una iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil. La gestión de los riesgos es un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, nuevamente que se basa en el conocimiento de los riesgos y cómo se construyen socialmente, que deriva en un modelo de intervención de gobierno y sociedad, o sea, todos, no hay quien no, cuyo fin último es prever, reducir y controlar de manera permanente el riesgo de desastres. Debe ser parte de la planificación y el desarrollo sostenible, logrando entornos más seguros, más humanos y resilientes. Espero que con esta ya lámina es la última, haberles transmitido un poquito ese sentimiento y entender que podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Cada quien hace lo que le corresponde. Si hay cuerpos de emergencia, van a seguir haciendo esa función que es esencial, es vital, aplaudible y necesaria. Entendiendo, digamos, esta visión completa. A los desarrolladores les toca hacer la gestión prospectiva, a las Fuerzas Armadas, lo que ya está definido en el plan DN3, en plan Marina, lo mismo la Policía Federal, o sea, todos, no esperar a que ocurra el desastre, podemos hacer mucho más desde antes. Muchas gracias.